Estimadísimos, estimadísimas, sean bienvenidos a este espacio en donde vamos a reflexionar un poco sobre los textos que nos ofrece la liturgia para el día de hoy, 13 de enero de 2025, en donde estamos empezando también nuestro tiempo ordinario. Y algunas ideas fundamentales. La primera, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 al 6, inicia el texto de la siguiente manera: en muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. Esto es fundamental porque nos permite entender la revelación. Muchas veces pensamos que la revelación es un hecho extraordinario en donde Dios se manifiesta de una manera impresionante, comunicando un mensaje rarísimo. Y no es así. ¿Qué es la revelación? La revelación son las acciones y las palabras que realizan seres humanos cuando logran conectarse profundamente con la voluntad de Dios y desde allí actúan. Y esa acción se convierte entonces en una manifestación divina. Pues bien, los profetas así lo hicieron. Fueron hombres y mujeres, la primera profetisa fue mujer, que profundizaron en la experiencia de Dios, que tuvieron la capacidad de discernir el contexto y de iluminarlo a partir de la voluntad de Dios. Ellos observaron cómo la experiencia fundante de la fe fue el Éxodo, y allí Dios reveló que no quería ni la esclavitud, ni la marginalidad, ni la opresión, y que por el contrario la voluntad de Dios es la libertad, la dignificación del ser humano, la solidaridad, la fraternidad. Y por eso los profetas llamaban a que la voluntad de Dios no estaba en el culto, y no estaba en las normas, y no estaba en las prácticas cultuales y religiosas, sino que la verdadera voluntad de Dios estaba en la justicia y el derecho, es decir, en la dignificación del ser humano, en el cuidado y la protección de los más desvalidos, en un estadio distinto en donde se fuese una sociedad contraste que vive desde la bondad y desde el amor. Pues bien, allí surge entonces una invitación profunda. En primer lugar, para que nosotros, en nuestros contextos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, seamos también portadores de la revelación de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuidando a aquellos que están a nuestro lado, dignificándolos, amándolos, dejando de juzgarlos, empezando a comprenderlos y a darles las herramientas suficientes para que puedan ser mejores, para que puedan crecer. Por otro lado, en el Evangelio, que está tomado de Marcos en el capítulo 1, versículos 14 al 20, se nos presenta a Jesús, en donde va a proclamar el Evangelio, la buena noticia. Y para poder entender este texto tenemos que mirar un poquito lo que había pasado. Ayer celebrábamos el bautismo de Jesús, y en el Evangelio de Marcos hay algo genial, y es que la voz del Padre es una voz que no se dirige a los demás como en Mateo, como en Lucas. Este es mi hijo. Por ende es un testimonio frente a la persona de Jesús y su identidad, sino que en el Evangelio de Marcos la revelación se dirige a Jesús. Tú eres mi hijo. Y tal vez por eso se convierte en el punto de partida de la vida pública, porque es allí donde Jesús termina de comprender su experiencia del Padre, donde termina de comprender quién es Dios, un Padre amoroso, un Padre misericordioso, en donde termina de comprender quién es Él, el Hijo amado del Padre, y en donde comprende su misión, que es compartir esa experiencia con los demás, para que nosotros también nos demos cuenta que tenemos también esa condición filial, y que también Dios mora en nosotros y quiere obrar por medio nuestro.
Y es por eso que después del bautismo Jesús vence la tentación. ¿Y qué es la tentación? Es valernos de lo que somos y de lo que tenemos para encerrarnos en la protección de nosotros mismos. Es un ego deformado. Son los mecanismos de defensa que se activan para encerrarnos en nosotros mismos y no permitirnos vivir realmente la dimensión de filiación y de fraternidad. Y es por esto que en el Evangelio de hoy Jesús anuncia esa buena noticia que consiste en el reino de Dios. Dejemos que la experiencia de Dios sea el centro de nuestra vida. Y muchas veces podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué es esa voluntad de Dios? ¿Y qué es esa experiencia de Dios? Es muy sencillo. Dios lo único que quiere es que todos los seres humanos lleguemos a la salvación. Y la salvación no es sacarnos de un infierno. La salvación es que lleguemos a desarrollar nuestra existencia de tal manera que lleguemos a la comunión con la divinidad. Es decir, que seamos cada día la mejor versión de nosotros mismos, que desarrollemos nuestra existencia, que desarrollemos nuestras facultades, que desarrollemos nuestra capacidad de amar y a partir de ellas comuniquemos vida a los demás. Que ese sea entonces hoy nuestra, ojalá, propósito, nuestra tarea, nuestra misión, y no solo de hoy, de estos días, sino de toda la vida, que realmente permitamos que la experiencia y la voluntad de Dios muevan la totalidad de nuestra existencia. Y como consecuencia de ello, nos volveremos pescadores de hombres. Recordemos que se nos habla de cómo Simón, Andrés estaban pescando, lo mismo Santiago, el de Zebedeo y su hermano Juan, estaban pescando, sacando peces del mar. Pero resulta que el mar en la Biblia significa todo aquello que atenta contra el ser humano, el peligro, la maldad. Y de la misma manera, hoy en día hay muchas personas que están en las redes de la culpa, de la desesperanza, del sinsentido, del desamor, de tantas cosas que no les permiten disfrutar la vida. Bueno, que nosotros entonces seamos esa voz de Dios, esa acción de Dios, esa palabra y esa acción que permitan comunicarle vida a esas personas para que salgan de esas situaciones y empiecen a vivir también en plenitud. Dios los sigue bendiciendo. Gracias.